permita que la iglesia, el templo crezca cada día más y así poder alojar a más hermanos nuestros aquí en nuestra iglesia. Les pido que me acompañen con palabras de oración. Oremos. Señor, muchas gracias por este bonito tiempo que estamos aquí, Señor, disfrutando de la comunión, porque eso es lo que tú deseaste desde el principio, Señor, que estemos unidos, que seamos uno, Señor, y aún siendo de diferentes iglesias, podamos estar aquí reunidos, bendito Dios, como un solo rebaño, donde tú eres el único pastor. Gracias, Señor. Oramos porque tú sigas manteniendo esa unidad, tú sigas, Señor, cuidando y protegiendo a cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hogares, y sobre todo aquí a tu Iglesia Cristiana Vida, Señor, sigas bendiciéndola también. Te alabamos y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre bendito tuyo. Amén. No quisiera hacerlo muy largo, esta meditación de la palabra, pero quisiera que me acompañen en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al 11. Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al 11. Bueno, una vez un joven se acercó a un pastor de una iglesia y le dijo: pastor, por favor, quiero que ore por mí. Y el pastor le dice: ¿pero qué ha pasado? ¿Cuál es tu problema? Y el joven le dice: no, yo no tengo ningún problema, solo quiero que ore por mí, porque estoy bien. Y bueno, es interesante eso porque a veces normalmente cuando nosotros oramos cuando alguien tiene alguna dificultad, para ayudarle en algún problema, cuando alguien está pasando una necesidad, pero poco oramos cuando las cosas están bien, cuando hay bendiciones, cuando podemos disfrutar de una vida tranquila, plena, y cuánto más, ¿no? En una iglesia yo me ponía a pensar, ¿no? Y así el mensaje no sea tan alusivo al aniversario como uno se esperaría, yo quiero mencionar, hermanos, ya que estamos aquí, en comunión, en conjunto, como iglesia que somos, no cesemos de orar por nuestra Iglesia Cristiana Vida. No dejemos de orar por nuestra Iglesia Cristiana Vida. Y vamos a ver lo que dice Colosenses 1 del 9 al 11. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahí tienen los versículos, si se dan cuenta, la parte en rojo es la parte más importante que Pablo muestra ahí en estos textos, su deseo de él de orar por la iglesia de Colosas. Y uno se pone a meditar, ¿no? ¿Por qué es que Pablo decía no cesamos de orar? Desde que escuchamos estas noticias no cesamos de orar. Si Pablo se había enterado que la iglesia de Colosas estaba bien, en el versículo 1 y 2, Pablo se presenta con Timoteo y dice a los santos y fieles. Imagínense cómo estaban viviendo la iglesia de Colosas. Eran santos y estaban fieles en los caminos del Señor. Y después Pablo va a agradecer a Dios desde el versículo 3 hasta el 8, agradecer a Dios por tres cosas que reflejaba la iglesia de Colosas: por su fe, por la esperanza y por el amor. Son las tres, el trípode de las virtudes cristianas: la fe, la esperanza y el amor. Colosenses estaba bien. Y cuando Pablo se entera que estaba bien, ¿qué hace Pablo? Dice: no cesamos de orar. Se pone a orar y a pedir por la iglesia de Colosas. Yo me ponía a meditar, ¿pero por qué? Porque Pablo quería que se mantenga bien esta iglesia, quería que se mantenga la unidad, todas estas virtudes en esta iglesia, y quería pedir a Dios que siga cuidando y preservando a esta iglesia. Y es lo mismo, hermanos, para nosotros. Hoy estamos dos iglesias aquí reunidas: Iglesia Cristiana Vida, Iglesia Cristiana Nueva Vida, ¿no? Madre e hija. Y yo decía, ¿qué mensaje puedo compartir a los hermanos? Podemos hablar de la unidad, podemos hablar muchas cosas, pero ¿por qué no orar que Dios mantenga a esta iglesia con toda esta bendición, con toda la unidad, con todo lo que Él puede hacer de bendiciones en nuestras vidas, con lo que Él sigue haciendo en cada iglesia?
Nosotros estamos enterados, hermanos, de que Iglesia Cristiana Nueva Vida está creciendo, está yendo bien en los caminos del Señor y eso nos llena de alegría. Recién también nuestra iglesia está siendo bendecida con muchos planes, con muchas ideas nuevas para la iglesia, con muchas personas llegando. Y este domingo vamos a tener en nuestra iglesia 7 bautizados. Y nosotros nos damos cuenta y decimos, ¿qué está pasando? Dios está bendiciendo, esa es la realidad. Y no es que nos dejemos llevar por números ni nada por el estilo, porque todo, como decía en la reseña histórica, no se trata del que corre, sino se trata de Dios que tiene misericordia. Entonces, si hay algo que debemos pedir es que Dios siga cuidando de su iglesia, siga cuidando de sus obras, de sus iglesias aquí en Cajamarca. Avanzamos, Joseph. ¿Y qué es lo que pide Pablo? Pablo pide a Dios, por esto que dice el versículo 9, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo quiere que los hermanos sean llenos del conocimiento de Dios. Para los judíos de esa época, la voluntad de Dios se centraba en cumplir los mandatos de la ley. Pero para Pablo, el fin de la ley es Cristo. Y cuando Pablo habla de que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, está diciendo que la iglesia debe llenarse del conocimiento de la voluntad de Cristo Jesús, que se llene de Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que estemos firmes en el conocimiento de Cristo Jesús. Y eso es importante, queridos hermanos, porque todo gira ya en la voluntad de Dios, todo gira alrededor de Cristo. La obra de redención que Dios ha hecho se trata de Jesús. La obra de salvación se trata de Jesús. Todo se trata de Jesús. Y una iglesia debe ser cristocéntrica. Si una iglesia pierde el centrismo de Jesús en la iglesia, es una iglesia que está por desviarse de la doctrina, es una iglesia que está por alejarse de Dios, de los planes y la voluntad de Dios. Y si hay algo que debemos orar por nuestras iglesias es que seamos llenos del conocimiento de Cristo, es que sigamos siempre siendo cristocéntricos en nuestra vida. Miren lo que dice Colosenses 1:27, Dios quiso darlas a conocer las riquezas de la gloria que es Cristo en vosotros, dice Pablo. Luego dice, anunciamos, amonestamos, enseñamos a todo hombre a fin de presentarlos perfectos en Cristo. Todo se trata de Cristo Jesús. Y Colosenses 2:7, Pablo sigue hablando de Cristo y dice, arraigados, que significa enraizados a Jesús, sobreedificados en Él, que significa creciendo en Cristo Jesús, confirmados o siendo establecidos, fuertes en Cristo Jesús. Todo gira alrededor de Cristo. Y si nuestra vida no está enfocada en Cristo Jesús, esa iglesia está por fácilmente desmoronarse. Esa iglesia está por desaparecer. Si una iglesia no está en Cristo, esa iglesia se terminará, ¿no? Y no cesemos, hermanos, en verdad, de orar por esto. No es sencillo. Hoy en día, ¿cuántas iglesias ya se han apartado de la doctrina? Ya se han apartado de Cristo por solamente buscar un evangelio de prosperidad material, dinero, salud, economía y todo ello. Eso es su enfoque, pero ya no es Cristo Jesús. Y tristemente, pues, se han alejado de la verdad. Pero nosotros, hermanos, si queremos seguir siendo fieles al Señor, siendo cuidados y protegidos por Él, debemos estar centrados en Cristo Jesús. En segundo lugar, Pablo dice en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Pablo sabe aquí que si una iglesia está centrada en Cristo Jesús, va a ser una iglesia que va a estar agradando a Dios, va a ser del agrado de Dios. Tal vez algunas iglesias no serán del agrado de los hombres, porque mayormente las personas quieren buscar lo que les dé la mayor comodidad o satisfacer sus intereses, pero lo que importa en una iglesia no es buscar el agrado de los hombres, sino el agrado de Cristo, el agrado de Dios. Si nos llenamos del conocimiento de Cristo es que vamos a estar viviendo como es digno del Señor Jesucristo, agradándole en todo. Entonces aquí la pregunta ¿es digno nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo demuestro que es digno Jesús? Y la respuesta es no como en algunas iglesias dicen, ¿no?
Tres glorias para Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Y así piensan que están glorificando, agradando en todo a Dios. Y no es así, no es por las cosas que nosotros repitamos, sino se trata principalmente de esto que Pablo está diciendo. ¿Cómo poder agradar a Dios? El versículo continúa diciendo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si quieres agradar a Dios en tu vida, si queremos tener una iglesia que agrade a Dios, debemos dar fruto. ¿Y qué significa dar fruto? Fruto significa directamente estar obedeciendo a Dios. Como dice la siguiente, bueno, ahí estamos, ¿no? Muchos cristianos hoy en día no tienen una idea clara de las obras. Muchos cristianos tienen una idea equivocada de las buenas obras. ¿Por qué? Porque algunos creen que como no somos salvos por obras, todos nosotros creemos en ello, ¿no? Que yo no soy salvo por haber puesto mis obras, por haber hecho buenas obras, yo no soy salvo. Por ello, si no soy salvo por la gracia de Dios, la gracia de Cristo, es un regalo gratuito, no por mérito humano, no por cuán bien me porte, ni cuán buenas obras haga, es que yo voy a ser salvo. La Biblia me enseña que soy salvo por la gracia de Dios, gratis, sin hacer obras. Pero ¿qué pasa? Que al pensar que somos salvos no por obras, es que muchos creyentes piensan que las obras ya no son necesarias y que podemos ser cristianos de domingo y venir a asistir a la iglesia o quedarme en la casa y yo soy salvo y ahí me quedo. No, la Biblia nos enseña que las obras son indispensables para nuestra fe. Otros dan demasiada importancia a las obras que hasta piensan que son indispensables para mantener la salvación. Y creen que si ya son salvos, si no hacen buenas obras, van a perder su salvación. Y esa es otra equivocación con respecto a las obras. ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto a las obras? La Biblia nos enseña que las obras no nos salvan, pero son un indicador de cómo está nuestro amor por Cristo. El Señor dijo, ¿no? Si me obedecen, demostrarán que ustedes me aman. Y si un cristiano no está haciendo buenas obras, no está obedeciendo a Cristo, tal vez está mostrando que su amor por Cristo no es tan grande, no es tan real. Entonces, la Biblia nos enseña que un día nos presentaremos delante de Cristo y que Dios espera que seamos, cada uno de nosotros, miembros llenos de frutos de justicia, de buenas obras que hayan resplandecido nuestras obras mientras estemos aquí en la tierra. Yo quería preguntarles, hermanos, de aquí de nuestra iglesia, ¿cuánto fruto venimos dando a lo largo de estos 22 años que llevamos aquí? ¿Cuántas buenas obras venimos haciendo? ¿No? Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y ese es el tema, ¿no? ¿Cómo recibiste a Cristo? Ayer estábamos haciendo en la oración un recuento. ¿Hace cuántos años hemos venido ya, que ya hemos pasado aquí, que hemos recibido a Jesús en nuestra vida? Algunos decían, ya tengo 22 años de cristiano, la misma edad de la iglesia. Otros, como Luquitas, decían, no, yo recién voy a empezar, ¿no? Entonces, pero eso no importa, sino lo que importa es si en este tiempo que ha pasado tú sigues siendo obediente a Dios, si tú sigues siendo fiel a Dios, porque ahí Pablo les dice, como han recibido al Señor Jesucristo antes, ahora en el presente anden así, ahora en el presente obedezcan, ahora en el presente sirvan a Dios, porque si yo digo, antes yo hice cuantas cosas, pero ahora no las hago, eso no sirve de nada. A Dios le importa que sigamos haciendo buenas obras, que sigamos dando fruto como Dios quiere, con la misma obediencia con la que empezamos al principio. ¿Cómo fue cuando empezamos? Predicábamos, salíamos, servíamos, nos comprometíamos, nos íbamos a las misiones, hacíamos cuántas cosas. La pregunta es, ¿lo seguimos haciendo? Si no, no estamos dando el fruto que Dios espera que nosotros hagamos. Entonces, Pablo está orando porque la iglesia dé fruto. Y ese debe ser nuestro sentir también, hermanos, aquí en nuestra iglesia. Que hoy yo esté dando buen fruto y buenas obras delante de Dios. Oremos por ello en Cristo. Y finalmente, Pablo sabe
Nos enseña que un mero conocimiento, llenarnos de conocimiento no es suficiente, porque no faculta a la obediencia, no nos hace ser obedientes. Es por eso que Pablo pide a que Dios imparta a los hermanos su divino poder para obedecer. Como dice el versículo 11, fortalecidos en el Señor con todo poder y conforme a la potencia de su gloria. Pablo pide porque Dios les dé el poder para obedecer a la iglesia de Colosas. Les dice que siga el poder de Dios con ustedes. Para toda paciencia y longanimidad. La paciencia y la longanimidad es el resultado de la evidencia del poder de Dios en cada uno de nosotros en su iglesia. Y solamente mencionar esta última parte, ¿no? Diferencia entre paciencia y longanimidad. Paciencia significa sobreponerse a toda circunstancia frente a la vida, frente a las dificultades, y contentarse frente a cualquier situación, como Pablo dijo, ¿no? En toda circunstancia, en toda adversidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la paciencia, sobreponerse a las adversidades. Y longanimidad significa esa se ejerce con los demás para no responder de la misma manera, tal y como Agustín de Hipona, San Agustín dijo, soportar la hostilidad para no ser hostil, antes que ser hostil para no soportar la hostilidad. Entonces, hermanos, esto es importante, ¿no? Y debemos pedir que el Señor nos ayude a ser fortalecidos con toda paciencia y longanimidad. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo estamos soportando las pruebas a lo largo de todo este tiempo? Si han venido adversidades en nuestra vida, ¿cómo las ha soportado? Y ahí es donde debemos reconocer que ha sido el poder de Dios actuando en nosotros, que ha sido el poder de Dios que nos ha dado esa paciencia para soportar cada adversidad que a lo largo de estos 22 años han venido sobre nosotros. Y ha sido el poder de Dios que finalmente nos ha ayudado a soportarnos los unos a los otros también, a no responder mal por mal, sino haciendo el bien, venciendo el mal, como dice la palabra de Dios. Y eso es lo que yo quiero desafiarles, hermanos, ¿no? Que seamos, como dice la Biblia, y no dejemos de orar, porque seamos fortalecidos por Dios en estas cosas, la paciencia y la longanimidad. No cesemos de orar. Eso sería el mensaje, hermanos, para nosotros. Porque, ¿por qué cosas debemos orar? Debemos orar porque seamos llenos del conocimiento de Jesucristo, ser una iglesia cristocéntrica, porque seamos una iglesia que dé fruto de obediencia a Dios, tal y como empezamos, así sigamos, y finalmente que seamos fortalecidos con la paciencia y la longanimidad que viene de Dios para soportar toda adversidad, para soportarnos los unos a los otros y permanecer unidos en Él. Vamos a orar y agradecer a Dios, y no está de más, hermanos, en verdad, pedir que el Señor, este motivo de oración que Pablo hizo por la iglesia de Colosenses, sea también nuestro motivo de oración de todos nosotros. Oremos. Señor, gracias te damos porque en verdad, si estamos aquí por 22 años, no ha sido por nuestra fe, no ha sido por con nuestro compromiso, por nuestras fuerzas, Señor, sino ha sido por la oración. Porque durante todo este tiempo, Señor, hemos venido pidiendo y clamando a ti, que tú nos cuides, que tú nos guardes, que tú fortalezcas a tu iglesia, que tú la hagas crecer. Y gracias, Señor, porque hasta estos 22 años nosotros podemos decir que has sido fiel y nos has dado, Señor, grandes bendiciones como iglesia. Hemos podido pasar cuántas cosas, Señor, pandemias, dificultades, salidas de hermanos también, pero tú, Señor, siempre te has quedado con nosotros y siempre has hecho tu obra, Dios mío. Y vemos cómo vienes haciendo tu obra, Señor, por lo cual te damos gracias, porque todo es gracias a ti. Te pedimos que seamos llenos, Señor, tu iglesia cristiana vida sea llena del conocimiento de Cristo, Señor. Que no vengamos, que no prediquemos un evangelio diferente, hablando de cosas materiales más que de Jesús, porque lo más importante es Cristo en nuestra vida, nuestra esperanza de gloria. Y ahí debemos, Señor, nosotros enfocarnos. También oro, Señor, por la Iglesia Cristiana Vida, porque también, bendito Dios, demos fruto, porque no nos contentemos como empezamos, Señor.
Tal vez miramos muchas fotos aquí. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo nos comprometimos? Sino de la manera en la que recibimos tu evangelio con toda obediencia. Así sigamos hasta ahora, Señor, y así te obedezcamos. Que tú, Señor, levantes las manos caídas de algunos de nosotros aquí en tu iglesia, porque podemos hacer más para ti, Señor, pero todo es cuestión de retomar nuestro primer amor y nuestro primer compromiso contigo, Señor, porque no importa cómo empezamos, sino cómo terminamos la carrera, bendito Cristo. Y finalmente, Señor, pedirte que tú nos fortalezcas, Señor, con estas dos virtudes espirituales que vienen solamente de ti, con la paciencia para soportar las adversidades, sobreponernos a las adversidades, Señor, que nos vienen una tras otra con enfermedades, con dudas, con tentaciones, pero en paciencia, Señor, proseguir esta carrera hasta llegar a la meta. Y también oro, bendito Dios, que tú nos ayudes con la longanimidad, que es importante para tener una buena relación como hermanos en Cristo aquí en tu iglesia. Porque si no tenemos esa paciencia, esa longanimidad, vamos a responder mal por mal, Señor. Y en tu iglesia, en lugar de ver bendiciones, vamos a ver separaciones, divisiones, pleitos, contiendas, la carne obrando, bendito Padre. Y yo quiero orar, Señor, por esto, en verdad, para que tú mantengas la unidad principalmente de nuestras dos iglesias, Señor. De Iglesia Cristiana Vida, Iglesia Cristiana Nueva Vida, Señor. Y aquí en este lugar, no solamente estas dos iglesias se reúnan, Señor, sino sea la sede para 3, 4 y a las iglesias que tú quieras a lo largo de todo Cajamarca, Señor. Gracias por mantenernos unidos, Señor, y todo es solamente por la gloria tuya. Te adoramos, Jesús. Gracias por este tiempo. En tu santo nombre. Amén.